Hola, mi nombre es Shai y hoy día voy a aclarar tus dudas sobre programación. Pues hay varias respuestas a esto, pero sinceramente yo diría que lo más importante no es programación como así, sino es los lenguajes de programación. Para ponerte contexto, digamos que para hablarle a una computadora, pues las computadoras no hablan español o no hablan inglés directamente, sino hablan otro lenguaje. ¿Tú sabes cuál? ¿Binario? Sí, binario, pero binario es muy difícil como para programar, ¿sabes? Bueno, binario, ceros y unos, o sea, no. Entonces, para eso existe lenguajes de programación. Pues unos científicos se le ocurrieron, pues, bastante buena idea. Se les ocurrió, en vez de escribir ceros y unos, que es muy difícil, entonces transformar esos ceros y unos en, pues, códigos. Entonces así sea mucho más fácil ya me entiendes. Entonces, para pues ordenar a una computadora, porque las computadoras no nos pueden ordenar a nosotros, quién sabe, AI. Entonces, simplemente lo que necesitamos es aprender a comunicarnos en su lenguaje. Entonces, su lenguaje, pues hoy en día es programación. Igual sigue siendo binario, pero mejor es programación. Ah, ¿Por dónde comienza la vida de un programador? Pues supondré que ya sabes algunas cosas, algunas cositas muy básicas, como pues qué es un sistema operativo, qué es un navegador, pues qué es lo que está haciendo realmente en un video de YouTube. Entonces, son ciertas cosas, ciertos conceptos básicos que una persona pues necesita tener a la hora de aprender a programar, porque es algo esencial. Entonces, pero si aún no lo sabes, no te preocupes, tú disfruta lo que tú sabes y ve aprendiendo más cosas, ve experimentando cosas, pues nada, simplemente ve aprendiendo muchísimas cosas de tu celular, de tu laptop, en el dispositivo que estés. Pero si ya estás, si eres entre una de esas personas que ya sabe algunas cosas, entonces, ¿cómo puedes comenzar realmente a aprender? Hay ciertos pasos, pero yo diría que lo más importante pues es un puntapié. Primero es como el primer paso de un programador, es siempre aprender HTML y después CSS o también JavaScript. ¿Qué es esto? Me quiero aclarar. Para ponerlo en contexto fácil, digamos que tú quieres ingresar a cualquier contenido que exista en el internet. Pues para hacer esto no es simplemente entrar a internet y punto. Pues no es tan así. Tú lo que tú harías, yo sé que tú harías, es entrar a un navegador y después pues buscar lo que quieres entrar, o sea, lo que quieres consumir. Por ejemplo, un video de YouTube, entras a youtube.com/. Entonces, así es como accedes a internet mediante un navegador, ¿verdad? Pues está bien, pero ahí consiste lo que es HTML. HTML simplemente es lo que el navegador lee, o sea, lo que el navegador entiende por lo que estás buscando. Por ejemplo, uh, tú quieres entrar a YouTube. El navegador pues es un programa informático que accede a internet, entonces mediante eso va a buscar en todo el internet pues la página de YouTube, y como lo lee, la página de YouTube está hecha con HTML, o sea, es simplemente el lenguaje con el que el navegador lee YouTube. Entonces, no es tan difícil, simplemente el navegador lee HTML, o sea, YouTube, la página de YouTube que pues estás viendo está leyéndolo. El navegador lo lee mediante HTML. Entonces son cosas así. Entonces sí, así comenzaría la vida de un programador. Después iría a hacer cosas más difíciles, base de datos, o también pues hay una cosa que se llama frontend y backend. Entonces son cosas que te vas a tener que enterar, pero van a ser más divertidas. Eso depende de ti, pero yo creo que un poco de conceptos matemáticos ya estás ready para comenzar. O sea, no necesitas, son conceptos como que la telemultiplicación, las sumas y restas, son cosas así. En realidad no necesitas tanto, bueno, un poco de álgebra, pero en realidad no hace nada, no hay nada imposible que no puedas aprender. Es la matemática del colegio, entonces
¿En dónde se puede aprender? Esto lo voy a responder muy rápido. En YouTube, pues en internet en sí, todo hay contenidos de programación. Tú solo tienes que buscar en Google cómo puedo aprender a programar. Y hay videos, millones de videos, miles de millones de videos. Y también hay bastantes libros. Hay libros que puedes ir a comprar. Hay libros que puedes, ebooks que puedes leer. Y son PDFs gratis. Entonces hay bastantes cosas como aprender a programar. Hay bastantes aplicaciones en el celular incluso. Y hay una página en especial que es muy buena para aprender a programar. Yo la usé y pues te la recomiendo. Así que es Free Code Camp. Es sin fines de lucro, así que no te preocupes por eso. Entonces ahí te lo dejo en el link de abajo, en la caja de descripción, para que le eches un ojo. Estoy a punto de entrar a este mundo. Felicidades. No hay nada más bonito pues que ingresar a la industria tecnológica. Bueno, sí, tus industrias, las demás industrias son también bonitas, pero la industria tecnológica, recuerda que pues aquí vas a tener una gran familia alrededor del mundo. Pues aquí también, aquí. Y simplemente pues si tienes alguna ayuda, si tienes un consejo, si tienes también algún problema, no dudes en ponerlo en internet. Nosotros estamos para ayudar a todos ustedes los que comienzan. Y pues yo también no soy tampoco un experto, también yo pido ayuda. Entonces, y eso, simplemente recuerda que siempre vas a tener una familia acá, en todo el mundo, no estás solo. Y pues felicidades, porque si vas a comenzar en este mundo, pues debo decirte que es la mejor cosa del mundo. Así que, pues nada, simplemente esto fue el video de hoy día. Y si te ha gustado, no te olvides darle un like. Y si te ha gustado mucho más, no te olvides suscribirte al canal, que pues también hay contenido así. Y nada, simplemente nos vemos. Bye.